Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Bienvenidos a Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos que les informa sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. La OCDE ha recomendado o ha ordenado al gobierno colombiano reformas en materia laboral, pensional y tributaria. Estas recomendaciones coinciden con las recomendaciones de la misión de empleo, de una reforma laboral que nos despoje de más derechos aún, de una reforma pensional que acabe con el derecho a la pensión y de reforma tributaria donde haya mayores impuestos para las personas naturales y menos para las personas jurídicas, es decir, más impuestos al salario, las pensiones y menos a la riqueza. Se olvidan estas organizaciones que el estallido social que comenzó el 21 de noviembre del 19 fue propiciado por la propuesta de Duque y de Carrasquilla de una reforma laboral, pensional y tributaria. El 8 de marzo realizaremos centenares de talleres, seminarios, eventos académicos en todo el país para reivindicar, para reconocer el papel de la mujer trabajadora en la lucha social, política y económica. Desde ya invitamos a todas las mujeres a participar en estos eventos. Y por supuesto, el 3 de marzo continuaremos nuestra protesta contra el hambre y la carestía propiciada por el gobierno de Iván Duque. En todas las capitales del país vamos a realizar concentraciones a las 11 de la mañana con mucho colorido, con arte, con teatro, con conferencias, para demostrar cómo este es el gobierno que propicia la carestía y el hambre para los colombianos. En este desarrollo de actividades hay que recordar que el crecimiento económico del cual se ufana el gobierno del 10.6 está acompañada de un desempleo el más alto en muchos años y de miles de personas que aguantan hambre. Dice el DANE que una tercera parte de los colombianos, más de 17 millones, se acuestan sin la tercera comida y que más de 1 millón de colombianos comen solamente una vez al día. Tenemos 21 millones de pobres. Entonces podemos concluir que del crecimiento económico que tanto se habla, de esas ganancias del crecimiento económico únicamente se han apropiado de ellas los ricos. 3 de marzo, concentraciones en todas las capitales del país contra el hambre, la inflación y el responsable, el presidente Duque. La CUT rechaza las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que insiste en recomendar las viejas recetas de regresivas reformas tributaria, laboral y pensional, las cuales fueron la motivación inicial para el estallido social del 21 de noviembre del 2019. La recomendación de la OCDE se convierte en un golpe letal para la grave situación económica y social que vive el país, pues ello acarrearía reducir pensiones, restringir la inversión social y traer más alimentos importados. La CUT exige al gobierno nacional no acatar esta imposición regresiva para los colombianos que hoy sufren de hambre, como el millón de personas que se acuestan con una sola comida al día. El país tiene un mercado laboral que sigue sin recuperarse y que aumenta sus brechas de acceso, llevando aparte de la mano de obra al mercado informal. El estudio económico de la OCDE para Colombia 2022 identifica los principales problemas colombianos que ya todos conocemos: desempleo, desigualdad, corrupción, problemas fiscales, problemas en el comercio exterior y similares. Sin embargo, resulta que las propuestas que hace para remediarlos son aún peores que las que nos han llevado a esa situación. Por ejemplo, pide rebajar el salario mínimo para jóvenes y por regiones.
proyectan la pensión a los 65 años, pide que la reforma tributaria cobije más sectores de ingresos bajos y de rentas de trabajo medias, en lugar de gravar más duro las empresas o personas jurídicas más poderosas y al 1% o al 1 por mil más rico de los contribuyentes. En fin, lo que uno puede decir en primera instancia es que este informe de la OCDE para Colombia 2022 constituye una cuarta oleada neoliberal donde las reformas del libre comercio se ahondan, donde las reformas para atraer más capital extranjero se refuerzan, en fin, donde el saqueo al que ha sido sometido el país se agrande a niveles mucho mayores. El Comando Nacional Unitario, integrado por las centrales obreras CUT, CTC y CGT, y las de pensionados CPC y CDP, radicaron una postura conjunta sobre los pisos de protección ante la Comisión de Concertación de Políticas Laborales. Para el Comando Nacional Unitario, los trabajadores informales deben estar incluidos en los pisos de protección social. Por ninguna circunstancia se pueden aplicar a ningún contrato laboral, puesto que la Constitución y la ley lo consagran como un derecho fundamental que debe estar involucrada en toda relación laboral. Un piso de protección social en Colombia no debería excluir ninguna de las relaciones básicas que contempla la recomendación 202 de la OIT, a saber, atención de salud esencial, seguridad básica del ingreso para los niños y niñas, seguridad básica del ingreso para las personas en edad activa sin ingresos, debido a enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez, y seguridad básica del ingreso para las personas de edad que no pueden ser beneficiadas del sistema de seguridad social en pensiones. El Comando Nacional Unitario, en la última reunión de la Subcomisión de Políticas Salariales y Laborales, Comisión Permanente, ha presentado una importante propuesta respecto a la aplicación de los pisos de protección social en Colombia, que debe ser, como lo dice la OIT en su recomendación 202 del 2012, que la protección debe ser para todos los habitantes del país que lo necesitan, desde su gestación hasta su muerte, pasando por su niñez, juventud y edad madura. En consecuencia, es diferente a lo que dicen del decreto 1174, que lo que propone es quitarle a los trabajadores la seguridad social y mandarlos a algo que está por debajo de los pisos de protección social. Por consiguiente, lo que estamos haciendo es una importante noticia para el pueblo colombiano. Esto los debe favorecer. En la actualidad, CUT nos acompaña Ligia Alzate, directora del Departamento Jurídico de la CUT. Un año de elecciones presidenciales y legislativas. El COVID, la desigualdad económica, el hambre, la pobreza, la creciente inflación, la reactivación, el alto desempleo siguen siendo parte de la agenda, y en agosto la Casa de Nariño tendrá nuevo inquilino o inquilina. Un contexto de elecciones donde el 54% de la población sufre inseguridad alimentaria y más de 500,000 de niños y niñas desnutrición crónica. Visibilizar este contexto nos convoca a movilizarnos y a mostrar nuestra indignación en las calles el próximo 3 de marzo. Hay que defender la democracia que hoy está en peligro como resultado del continuismo de una derecha que cada vez nos ha vuelto personas más asustadas y temerosas de los cambios. Nos inculcaron la mentira de que era bueno cultivar el miedo al cambio porque prevenía el populismo. Sin embargo, hoy el uribismo ha instalado en el poder un populismo de derecha radical, corrupto y criminal que tiene en jaque a nuestra débil democracia. Es bueno unificar demandas específicas que representan a las mayorías y seguir el ejercicio de la discusión sobre la sociedad que las y los colombianos queremos construir. En la actualidad, CUT les presentamos la realidad social de algunas regiones del país a través de los presidentes de las subdirectivas de la CUT. En el departamento del Cesar persiste el atropello de las multinacionales en el sector minero. Continúan las dificultades con los compañeros que laboran en Prodeco y que laboran en Drummond. Aparte de eso,
tenemos una situación bastante compleja en cuanto al desempleo en el departamento y la desocupación de los jóvenes, en especial jóvenes y mujeres. Es así que desde la CUT Cesar estamos haciendo acciones en contra de los atropellos también de las empresas, de los trabajadores de los sectores públicos y de los sectores privados. Se están en este momento declarando en quiebra varias empresas en el departamento del Cesar y por esto prevemos que va a haber un despido masivo y estamos denunciando a través de este medio esta situación que estamos en este momento viviendo en el Cesar. La situación laboral del departamento, como se vieron los índices que dio el DANE, nosotros estamos en un promedio de 3 puntos por encima del promedio nacional. O sea, hay más desempleo en Boyacá, hay más informalidad en Boyacá. Esto debido a que no hay empresa, no hay industria, se acabaron las microempresas por el mal manejo que se hizo de la pandemia en el país y el campo está abandonado. El campo no produce, los insumos están por las nubes, el campesino dejó cultivar y los jóvenes no tienen cómo quedarse en los pueblos porque no hay fuentes de empleo, pues salen a las ciudades a buscar. Han abandonado el campo y eso es peligroso para Boyacá, peligroso para todo el país. Un país que no produzca lo que consume está mandado a llevar a la quiebra de la economía. La CUT y el Comité Nacional de Paro convocan este 3 de marzo a concentraciones de forma pacífica y guardando todas las medidas de bioseguridad contra el hambre y la carestía, las importaciones y reformas laboral, tributaria y pensional. Estas concentraciones pacíficas también exigen el cese de la violación de los derechos humanos y el terrorismo, el cumplimiento de acuerdos laborales y sociales. En Bogotá, la concentración se realizará a las 12 del día en la Jiménez con Séptima. Las organizaciones sindicales, sociales, políticas que hacemos parte del Comité Nacional de Paro, en sus 2 últimas reuniones hemos decidido convocar a todos los trabajadores y sectores populares del país a unas grandes concentraciones el próximo 3 de marzo con el objetivo central de rechazar, de condenar todas las políticas que hoy están sometiendo a la hambruna y a un alto costo de vida que está haciendo insoportable la vida de los colombianos. En ese sentido, llamamos a todos ustedes para que el próximo 3 de marzo, a mediodía, en horas de la tarde, hagamos un gran cacerolazo con ollas vacías, con grandes afiches y carteles que denuncien la política del gobierno de Iván Duque. Nos encontremos nuevamente en las calles los trabajadores de los sectores que hacen parte del Comité Nacional de Paro. El Comité Nacional de Paro los espera y esperamos hacer una gran movilización y concentración el 3 de marzo. El gobierno nacional no ha logrado frenar la inflación y es el responsable de la misma, quien en la llamada recuperación económica solo se ha preocupado por favorecer a los mega ricos y el capital financiero. Millones de colombianos viven situaciones de pobreza en el país que incluso llevan a estos a solo poder consumir una comida al día. Esto agravado el alza del dólar que aumenta los precios de los insumos agrícolas y afecta la producción nacional. Nunca en la historia de Colombia el pan había estado tan caro, ni la papa tan cara. Pero estos son los resultados de la importación de alimentos y el desmantelamiento del todo el sistema agroalimentario que se hizo con la política de tratados de libre comercio. El compromiso de recuperar la agricultura campesina para la producción de alimentos, para que haya un precio justo para el productor y un precio asequible para los consumidores. Tenemos que garantizar la soberanía alimentaria desde la producción de nuestros territorios campesinos. De esa manera, los alimentos nunca volverán a estar tan caros porque no serán negocio de transnacionales ni de grandes empresas que se enriquecen importando comida que nosotros y nosotras somos capaces de producir en el país. Actualidad. CUT. Las transnacionales deben tener un impacto económico, social y ambiental donde no solo persigan la rentabilidad financiera, también deben brindar beneficios a la sociedad, al medio ambiente y a un trabajo digno. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. Toda persona
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. La Constitución de Colombia destaca el derecho de asociación mediante la conformación de un sindicato que vele por los derechos y beneficios de los empleados frente a la empresa. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. La CUT defiende la libertad sindical, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, los derechos laborales y exige el respeto por los derechos humanos. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. Mayores informes www.cut.org.co. Apoya Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Actualidad. CUT. En plena época electoral ha salido a la luz pública diversas denuncias sobre compra de votos y posibles fraudes electorales. Tal como lo advirtió la CUT en su gira de incidencia por Europa, se hace necesario el acompañamiento de organismos internacionales. La CUT hace nuevamente un llamado al Parlamento Europeo y a países como España a que hagan un acompañamiento y veeduría de los comicios electorales en el mes de marzo al Congreso de la República y en mayo a las presidenciales. Este año en las elecciones hay mucho en juego. Está la posibilidad y la prueba más grande que nuestra democracia puede tener, y es que unas fuerzas alternativas ganen las elecciones. Pero hay mucho temor porque nuestro sistema electoral es muy débil. Hay por lo menos 5 factores que lo ponen en riesgo. El primero, y que es obvio, es la violencia política que se ejerce en muchos territorios en Colombia. La MOE hizo un mapa de esa violencia que es muy importante considerar porque afecta gravemente las elecciones. La compra de votos, la manipulación mediática, la financiación ilegal, el fraude en los escrutinios. En fin, hay muchísimos temas de los cuales hay que preocuparse. La ciudadanía tiene 3 cosas por hacer para impedir esto. La primera y más importante, participar masivamente en las elecciones para que el resultado, digamos, pueda derrotar esas fuerzas que compran votos, esas fuerzas que manipulan votos, esas fuerzas que presionan votos. Y segundo, hacer observación, ser observadores electorales. También la observación electoral convoca a la ciudadanía a que lo haga. Y también ser testigos, pero esto tendría que ser por parte de los partidos. Hay mucho en juego, pero también hay mucho por hacer. Colombia registró récord en exportación de flores colombianas por celebración de San Valentín. Se calcula que las ventas de este año alcanzaron $1.544 millones, lo que contrasta con la precaria y difícil situación laboral de los colombianos que trabajan en este sector de la economía. Con este incremento en las ventas de rosas, claveles, pompones, astromelias, hortensias, crisantemos y las azucenas colombianas, los únicos que ganan son los grupos económicos que aumentan sus patrimonios sin mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Bueno, San Valentín para los trabajadores de las flores pues significa, pues no tenemos nada que celebrar. Los que celebran son los empresarios porque tienen muchas ganancias. Para nosotros los trabajadores tenemos más recarga laboral, horas extensas de trabajo. Según Asocoflores, dice que en San Valentín se venden 650 millones de flores. Al año se venden 5.000 millones de flores. O sea, es mucha la cantidad de flor que se saca en San Valentín. Por San Valentín los trabajadores de las flores no reciben nada. Recibes más trabajo, más recarga laboral, pero no hay ningún incentivo por San Valentín. Para San Valentín, obviamente, diariamente colocan una cuota que es la flor que se debe sacar diariamente. De los trabajadores en el sector floricultor en Colombia, el 70% son mujeres cabeza de familia que deben cumplir con las labores del hogar y su horario laboral. Se debe levantar a las 2:30, 3 de la mañana, alistar a sus niños, dejar todo, llevarlos al cuido, prepararles su comida, llevarla y luego irse a trabajar hasta las 4, 5, 10 de la noche, horas extensas. Incluso muchas empresas contratan trabajadores de otras regiones del país bajo condiciones o promesas que en ocasiones incumplen. Incluso hay empresas que traen personal de otros departamentos. Entonces resulta que los traen,
les ofrecen miles de cosas, unos beneficios totalmente que cuando se termina la temporada no se los dan. Los traen, los colocan a vivir en unos containers donde la persona trabaja todo el día, casi medianoche, y solamente descansan por ahí 4 o 5 horas. Se termina la temporada y a veces los llevan o a veces los dejan acá. Eso ya se vuelve también acá un problema social, porque pues tanta gente que llega acá y si vienen de tierra caliente, entonces el problema es que con estos fríos desde acá, pues esa gente, dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer acá? Los trabajadores del sector floricultor le hacen un llamado a los empresarios. Bueno, el mensaje para los empresarios es que ellos tienen una responsabilidad social con los trabajadores, con la comunidad en general, y que ellos no obstaculicen la libre asociación de sus trabajadores, porque por medio de una negociación ahí se nivelan, hay beneficio para las dos partes, para los trabajadores y para los empresarios también. Jairo Arenas, director del Departamento de Comunicaciones de la CUT, nos habla sobre temas de actualidad. El próximo 13 de marzo los colombianos podremos ejercer la democracia participativa, pasar de la indignación de las calles a las urnas, y es ahí donde nos necesitamos todos. Durante años hemos reclamado leyes para el pueblo y hemos encontrado en el Congreso a un puñado de personas que le quila de espalda a los colombianos, votando proyectos de ley que empobrecen a los campesinos, que privatizan la precaria educación pública, que reprime al que se manifiesta, que deja solo y quebrado al pequeño empresario. Llegó la hora de elegir representantes a la Cámara y al Senado comprometidos con el pueblo y ojalá de las entrañas de los trabajadores. Llegó la hora de combatir las viejas maquinarias de políticos que aún siguen en campaña. Mi voto será por los movimientos alternativos y progresistas, esos que han trabajado hombro a hombro por nuestros derechos. Y mi invitación es a que usted lo haga. El cambio lo hacemos todos. El próximo 8 de marzo se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con cifras que aumentan y condiciones de violencia laboral, maltrato y acoso que afectan a millones de mujeres en Colombia. 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Hoy, en el contexto del COVID, hay un alto costo de la vida, de los alimentos, de la vivienda y del transporte. Hay más desempleo, hay más pobreza, precarización, hay mayor carga de economía del cuidado. ¿En quiénes recae todo esto mayoritariamente? En las mujeres y en las jóvenes. Las mujeres han reivindicado históricamente mejores condiciones laborales, mejor salario, condiciones de salud, no al acoso laboral y sexual. Pero hoy la misión de empleo, hoy el gobierno, hoy no se dan estas medidas, estas garantías a las mujeres en este contexto. Por eso, movilización, actividades sociales, culturales, artísticas, para decirle al gobierno ya no más violencias laboral, sexual, no más violencias con la alta carestía de la vida, y nos preparamos las diferentes movilizaciones, mujeres siempre presentes, 8 de marzo por los derechos de las mujeres. La CUT reitera su llamado al Congreso de la República para apoyar y sacar adelante el proyecto de ley radicado por el Comité Nacional de Paro, por medio de la cual se dictan medidas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. La crisis del agro colombiano generada por el abandono estatal, la importación de productos que estamos en la capacidad de producir, sumados a los elevados costos de los insumos, ha llevado a que millones de familias y en especial los más jóvenes decidan migrar del campo a la ciudad. Según el CINEP, de los 2.640.000 jóvenes que viven en el campo, casi el 40% vive en condiciones de pobreza. El 42% de las mujeres rurales no estudian ni trabajan, sumado a las condiciones de violencia y abandono por parte del Estado que lleva a los jóvenes a abandonar sus territorios y migrar a las grandes ciudades. Según algunos teóricos, el campo está llamado a ser desocupado y a quedar con una población de menos del 10% en los años futuros. El campo colombiano enfrenta una profunda crisis. El campo ha sido declarado, el campesinado ha sido declarado inviable.
negándosele su reconocimiento, tal como lo hizo las Naciones Unidas en años pasados. Y ese no reconocimiento y esa declaración de inviabilidad del campesinado. Esto es el fruto de una serie de medidas de política de los últimos 30 años. Empezamos con la apertura de César Gaviria, continuamos con los tratados de libre comercio de Uribe, con la implementación de los mismos por parte del gobierno de Santos y con la reafirmación del actual gobierno del señor Duque. Esto nos ha llevado a tal situación que para alimentar a los colombianos dependemos de importaciones. Ya son 14 millones de toneladas de alimentos básicos, como el maíz, como el trigo, como la soya, que estamos consumiendo provenientes del extranjero. Pero todavía hay tiempo de parar esto. Todavía hay tiempo de reconstruir políticas públicas que permitan que el campesinado, que es el soporte de la soberanía y de la producción en alimentos, se mantenga en el campo. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. Nos esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.